Bienvenidos y bienvenidas. Hoy voy a hablaros del conflicto en las relaciones y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿son evitables las situaciones de conflicto? Todos tenemos pocas o muchas relaciones, familiares, de pareja, de amistad, laborales, y el conflicto forma parte intrínseca de ellas. Incluso si hubiéramos decidido ser ermitaños, si hubiéramos decidido no relacionarnos con nadie, aparecería el conflicto intrapersonal, ese conflicto que tenemos con nosotros mismos. Del conflicto intrapersonal hablaremos en otro momento. Ahora vamos a centrarnos en lo que llamamos conflicto interpersonal, ese que tenemos con alguien que no somos nosotros mismos. La respuesta a la pregunta que he lanzado al inicio es que, nos guste o no nos guste, el conflicto es inevitable. Lo que sí podemos hacer con el conflicto es gestionarlo para que sea una gran herramienta de aprendizaje, una gran herramienta de desarrollo personal. A través de la psicoconciencia transformacional trabajamos para hacer que este conflicto, que es inevitable, se convierta en una verdadera herramienta de transformación. Pero, ¿a qué le llamamos conflicto? Podemos decir que un conflicto es una situación de desacuerdo entre dos o más ideas, entre dos o más actitudes o comportamientos de una persona consigo misma o en relación con diferentes personas o grupos. Acostumbramos a ver el conflicto como una cosa externa, algo que está fuera de nosotros. Y sin embargo, tiene una vertiente subjetiva muy importante, ya que nace de una visión determinada de la realidad, nace de una visión determinada del mundo, nace de una visión determinada de las relaciones, siendo esa visión totalmente subjetiva, ya que está influida por nuestras creencias, nuestras experiencias pasadas, nuestros valores, nuestros prejuicios. Y aunque no lo parezca, el conflicto no es necesariamente negativo, ya que, como he dicho, bien gestionado nos facilita mucha información de nosotros mismos, nos facilita mucha información de los otros, y es una buena oportunidad de crecimiento y de mejora. Tomar conciencia del conflicto y entenderlo nos va a permitir hacer esa buena gestión de la que hablo. Porque el conflicto tiene un componente emocional muy importante. Cuando se dispara una emoción, se dispara un pensamiento y creamos una narrativa. Y esa narrativa será la que hará que nos posicionemos en modo conflicto o no. Porque el conflicto tiene que ver más con nuestra identidad que con la situación en sí. El conflicto aparece cuando percibimos que alguna cosa personal importante está en juego. Porque el conflicto es más fácil que aparezca con personas significativas. Es más fácil que aparezca con esas personas sobre las que he generado unas expectativas determinadas. Y la secuencia completa de la génesis del conflicto es un estímulo que genera una emoción, esa emoción genera un pensamiento, a través del pensamiento generamos una narrativa, y a través de esta narrativa decidimos qué conducta tenemos. Yo no sé si podéis recordar vuestro último conflicto, yo sí puedo recordar el último mío. Y la secuencia de mi conflicto cumple con todos esos pasos que he indicado. Una persona significativa, unas expectativas, una narrativa que me hacía pensar que mi ego podía estar en peligro. Y un discurso conmigo mismo que me lleva a una respuesta inadecuada. Es interesante profundizar en esa narrativa, en ese discurso, ya que es a partir de ellos que podemos analizar esa visión subjetiva de la realidad, donde aparecen las creencias, donde aparecen las experiencias pasadas, donde aparecen nuestros prejuicios. ¿Dónde podemos actuar para hacer esa correcta gestión del conflicto? La emoción y el pensamiento tienen un componente de automatismo que hace difícil que sean gestionables.
Es en la narrativa y en ese discurso que tenemos con nosotros mismos donde es más fácil que podamos cambiar las cosas. Pero se necesita, como muchas cosas en esta vida, de entrenamiento, y también se necesita mucha honestidad. Porque tendremos que cuestionarnos a nosotros mismos. Tendremos que cuestionarnos todas esas creencias que aparecen en el ámbito del conflicto, como no me tiene en cuenta, ¿con qué derecho hace eso? Solo piensa en él, solo piensa en ella. Y podríamos encontrar muchas más. Y el entrenamiento consiste en cuestionar cada una de esas creencias. ¿Cómo sé que no me tiene en cuenta? ¿De verdad no tiene derecho a hacerlo? ¿Tengo evidencias de que solo piensa en ella? ¿Tengo alguna evidencia de que en alguna ocasión también piensa en mí? Porque si no lo hacemos y nos dejamos llevar por ese discurso, dejamos de escuchar al otro, intentamos imponer nuestra visión del mundo y cerramos las posibilidades de entender al otro y de comunicarnos empáticamente. Hay una herramienta que considero imprescindible para ese entrenamiento y esa herramienta es el mindfulness. Entrenamos en la atención plena y en focalizar nuestra atención en el aquí y el ahora, y esto nos permite ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y nos permite darnos cuenta de que son solo eso, emociones y pensamientos, y que no son nosotros. Cuando me convierto en observador, ya soy capaz de ver que son externos a mi ser, y que nada de lo que ocurra fuera de mí puede cuestionar mi ser. Hay diferentes estilos que podemos aplicar en la resolución de conflictos. Si bien el estilo ganar-ganar es el ideal, no podemos perder de vista el contexto donde se produce el conflicto, por lo que no vamos a hacer un juicio de valor sobre los mismos. El primer estilo es el evitativo. No se acepta el conflicto, por lo que no se hace visible, y en este caso perdemos las dos partes. Otro estilo es el competitivo. Y en este estilo, yo gano y tú pierdes. O tú ganas y yo pierdo. Otro estilo, el de compromiso. En este estilo, las dos partes cedemos en algo. O sea, yo gano y pierdo algo, y tú ganas y pierdes algo. Otro estilo, el de acomodación. En este estilo no me interesa tener conflicto contigo, por lo que cedo. Yo pierdo y tú ganas. El último, el de colaboración. En este estilo estamos creando una nueva realidad compartida y en este caso los dos salimos ganando en esa nueva realidad. Hemos dicho que el conflicto nace de esa visión subjetiva de la realidad y de las emociones que generan en nosotros las conductas de las otras personas o nuestros propios pensamientos procedentes de esa visión subjetiva del mundo. Hay dos dimensiones que me parecen muy interesantes para poder entender el conflicto. Y estas dimensiones son la interiorización y la exteriorización del conflicto. Estas dos dimensiones nos ofrecen 4 posibilidades. La primera la llamamos concordia. No exteriorizo el conflicto y no lo tengo interiorizado, por lo que podemos decir que en este caso no existe conflicto. La segunda posibilidad la llamamos discrepancia. En la discrepancia yo exteriorizo el conflicto, pero no lo tengo interiorizado. Esto significa que no tengo ninguna emoción asociada a ese conflicto. Simplemente discrepo de alguna cosa que el otro hace o dice, pero mi ego no se ve afectado. Al no haber emoción, puedo comunicarme asertivamente. La tercera la llamamos guerra. He exteriorizado el conflicto y lo tengo interiorizado,
Para mí el conflicto es significativo y me emociona. Aunque pueda parecer una situación negativa, me he permitido poner el conflicto encima de la mesa y este es el primer paso para poder gestionarlo y nos puede permitir hacer un reset y poner el contador a cero. La cuarta y última la llamamos sarcasmo. Para mí es la peor situación. Yo tengo el conflicto interiorizado, para mí es significativo, me emociona, pero por las causas que sean, no soy capaz de exteriorizarlo, no soy capaz de ponerlo encima de la mesa. Esto a mí me provoca un gran malestar y provoca que yo sea capaz de sabotear cualquier acción del otro, creando un clima de convivencia muy enrarecido. En algún momento este conflicto saldrá a la luz, se exteriorizará y seguramente será el momento menos oportuno, quizá acompañando a otro conflicto posterior. Es lo que ocurre cuando en alguna discusión sacamos trapos sucios anteriores que nada tienen que ver con lo que se está tratando en ese momento. Vamos a ver ahora 9 pautas para poder gestionar los conflictos. Primera pauta. El primer paso es realizar una autocrítica, aunque sea interna, si no deseamos exponerla públicamente. Es la manera que tenemos de ver cuál es nuestra participación en el conflicto. Eso también requiere de mucha honestidad con nosotros mismos. La segunda pauta. Ante una situación del conflicto es necesario mantener la calma. Es mejor dejar un espacio y volver más tarde a retomar el tema. Debemos tener en cuenta que es muy fácil que las emociones que se generan en el conflicto nos lleven a reacciones de las que después nos arrepentiremos. Ese espacio que nos damos va a permitirnos responder de la manera más adecuada. Tercera pauta. Antes de hablar, escuchemos al otro. Escuchemos qué nos tiene que decir. Tenemos que practicar una escucha empática, una escucha activa. Cuarta pauta. Has de dialogar con el otro y comunicarte de manera asertiva. ¿Cómo te sientes? Se trata sobre todo de hablar de uno mismo y de los sentimientos propios. Debemos eliminar los mensajes tú. Tú has hecho, tú has dicho, y los tenemos que sustituir por los mensajes yo. Yo me siento. Quinta pauta. No juzguemos a la persona. Vamos a hablar de la conducta que realiza esa persona. Sexta pauta. Es fundamental mantener una actitud abierta y flexible. Séptima pauta. Si somos capaces de mantener esta actitud abierta y flexible, será posible buscar en conjunto nuevas alternativas, donde las dos partes quizá tengan que ceder en alguna cosa, pero que podrá llegarse a un beneficio común. Octava pauta. Tenemos que olvidar conflictos pasados y centrarlos en el conflicto presente. Es lo que decía antes, no vale sacar trapos sucios anteriores que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora. Novena y última pauta. Es importante crear un clima de confianza, donde se puedan expresar las emociones, donde se puedan expresar las opiniones, donde podamos hablar de los intereses de todos sin miedo. Esto evitará que nos quedemos en el cuadrante del sarcasmo, donde empiece una guerra no declarada contra el otro, tremendamente destructiva para las dos partes. El conflicto es un tema muy amplio, es inherente, como he dicho, inherente a las relaciones humanas, y ya hemos visto que es inevitable. Dejar de verlo como algo negativo nos va a permitir utilizarlo para que juegue a nuestro favor. Con nuestro método psicoconciencia transformacional y con mindfulness transformacional podemos abrir este espacio de conciencia para observar más intensamente nuestro interior, aumentando así nuestro autoconocimiento. Hasta muy pronto.